Buenos días, tardes o noches, dependiendo en qué momento estén viendo este video. El día de hoy nos encontramos en la Escuela Preparatoria 2, Wadi, junto a mis compañeros Alex Estrada, Daniel Piña, Octavio No, Sofía Velázquez y su servidora yo, Jessica Escamilla. El día de hoy trataremos 3 temas de suma importancia para la historia de México. Comenzaremos hablando por la Revolución Mexicana y cómo se va a relacionar con lo que es la Primera Guerra Mundial. De ahí pasaremos a lo que es el maximato, que se van a presentar mis compañeros. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Hoy en día suele ser referido como el acontecimiento político más importante en el siglo XX en México. Los antecedentes del conflicto se remontan en México bajo la dictadura del Porfiriato. Porfirio Díaz ejerció el poder de manera dictatorial desde 1876 a 1907. Durante estos 31 años, México experimentó un notable crecimiento económico y tuvo estabilidad política, pero estos logros se realizaron con altos costos económicos y sociales que pagaron los estratos menos favorecidos de la sociedad. Retrocedamos en el tiempo a un México muy diferente al que conocemos actualmente. Vayamos a 1870. Durante muchos años, México tuvo un presidente llamado Porfirio Díaz. Al comienzo de su gobierno, Díaz prometió a todos los mexicanos mejorar el país y las condiciones de vida. Sin embargo, solo se interesó por el dinero. Durante 31 años, México experimentó un notable crecimiento económico y tuvo estabilidad política. Díaz se volvió un adicto al poder y gracias a eso muchas personas vivían en una gran pobreza e injusticia, por lo que la gente se encontraba descontenta. Fue entonces cuando Francisco I. Madero decide iniciar una lucha contra su gobierno. Cuando Porfirio Díaz se enteró de sus intenciones, lo mandó a encarcelar. Sin embargo, Madero logró escapar, huyó a los Estados Unidos y dio inicio a la Revolución Mexicana. Desde San Antonio, Texas, el 20 de noviembre de 1910, proclamó el Plan de San Luis, que llamaba a tomar las armas contra el gobierno de Díaz. El conflicto armado se inició en el norte del país y posteriormente se expandió a otras partes del territorio nacional. Una vez que los sublevados ocuparon Ciudad Juárez, Porfirio Díaz presentó su renuncia y se exilió en Francia. En 1911 se realizaron nuevas elecciones en las cuales resultó electo Madero. Desde el comienzo de su mandato, tuvo diferencias con otros líderes revolucionarios que provocaron el levantamiento de Emiliano Zapata y Pascual Orozco contra el gobierno maderista. En 1913, un movimiento contrarrevolucionario encabezado por Félix Díaz, Bernardo Reyes y Victoriano Huerta dio un golpe de estado. El levantamiento militar, conocido como Decena Trágica, terminó con el asesinato de Madero, su hermano Gustavo y el vicepresidente Pino Suárez. Huerta asumió la presidencia, lo que ocasionó la reacción de varios jefes revolucionarios como Venustiano Carranza y Francisco Pancho Villa. Tras poco más de un año de lucha y después de la ocupación estadounidense de Veracruz, Huerta renunció a la presidencia y huyó del país. Fue Carranza quien ocupó el poder, pero Villa y Zapata lo desconocieron y firmaron el Pacto de Xochimilco. Ante esto, Carranza convocó a la Convención Revolucionaria de Aguascalientes para lograr que los revolucionarios lo reconocieran. En esa reunión, Eulalio Gutiérrez fue designado presidente del país, pero las hostilidades reiniciaron cuando Carranza desconoció el acuerdo. Después de derrotar a la convención, los constitucionalistas pudieron iniciar trabajos para la redacción de una nueva constitución y llevar a Carranza a la presidencia en 1917. Históricamente hablando, inicia de 1914 a 1918, aunque sus causas inician desde 1909. Las principales causas de esta fueron 5, que la primera es el militarismo, ya que las naciones europeas y Rusia, como Gran Bretaña, Alemania, Italia, tuvieron una carrera armamentística, lo cual se estaban preparando para algo, y la carrera armamentística lo que quiere decir es que entre los mismos países están viendo quién tiene la mejor tecnología y la mejor cantidad, o sea, la mayor cantidad de armas posibles. Mientras que el imperialismo se resume fácilmente en el momento de la repartición de los territorios en África, ya que pues, hay países en los que les tocó menos que a otros, y eso hubo discusiones y peleas internas. Después tenemos el nacionalismo, que son países que decían ser autónomos, países por sí solos, pero que estaban en un imperio. Por ejemplo, como Italia,
que decía que era una nación, pero estaba en el Imperio Austrohúngaro. Después tenemos a las alianzas políticas, que es la Triple Entente y la Triple Alianza. Primero formándose la Triple Entente por los países de Gran Bretaña, Rusia y Francia. Y después formándose otros como Italia. Y al ver las principales potencias en ese tiempo, se formaron un grupo para defenderse por si no les atacan. Las demás potencias quisieron hacer su misma alianza, llamando la Triple Alianza. Conformado por Italia, el Imperio Austrohúngaro y Italia, aunque después, como sabemos, en 1915 Italia se va de la Triple Alianza porque no apoyó a la Triple Alianza y apoyó a la Triple Entente. Después tenemos la gota que derramó el vaso, que es el asesinato del archiduque Francisco Fernando. El archiduque es austrohúngaro. Por el nacionalista serbio Gavrilo Princip en el 28 de junio de 1914. Detalladamente la relación que tienen los dos temas anteriormente mencionados, los cuales son la Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundial. Vamos con la explicación. Y bien, ¿cuál es la relación entre la Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundial? Esto se da entre 1911 y 1920. En el siglo XX, Estados Unidos comenzaba a surgir como potencia en el mapa internacional por su producción de petróleo y carbón, además de tener un gran rendimiento en las industrias. Sin embargo, Londres se seguía considerando como el capital del poder mundial. No obstante, la decadencia del dominio europeo sobre el resto del mundo era evidente. Como es costumbre, México, a pesar de los intentos porfiristas de modernizar y sacar adelante a este país, ya era dependiente de la economía estadounidense en sus altas y sus bajas. Si bien México se vio en la necesidad de absorber a numerosos migrantes que huían de la Gran Guerra, también se acrecentó la demanda de petróleo en Europa, lo que representó un bálsamo en medio de la debacle económica que se recrudecía en el país. Eventualmente, los graves acontecimientos en Europa también pondrían fin a la intervención estadounidense en México, repercutiendo directamente en el curso de la revolución. El Maximato fue un periodo histórico y político durante el desarrollo de México que va de 1928 a 1964. Este periodo le debe su nombre a Plutarco Elías Calles, quien fue considerado el jefe máximo de la revolución, y este nombre lo recibió tras la muerte de Obregón, quien sin duda alguna era la figura más prominente del país. Este periodo no solo se caracterizó por la muerte de un presidente electo, como lo fue Álvaro Obregón, quien fue asesinado por José de León Toral, sino que también obligó a los actores políticos a reposicionarse para llenar el vacío que este presidente había dejado. Así fue como naturalmente el poder cayó sobre Plutarco Elías Calles, quien era el presidente saliente. Plutarco Elías Calles, al ver los efectos de la estrategia reeleccionista de Obregón, decidió tomar el poder de manera indirecta a través de gobernantes débiles. Acompáñanos a ver cómo sucede. Tras la muerte de Álvaro Obregón, que había ganado las elecciones en 1928, fue asesinado por José León Toral en el mes de junio y de manera
provisional asume el poder Emilio Portes Gil por indicaciones de Plutarco Elías Calles. La crisis política es resuelta hábilmente por Calles, que tranquiliza a los obregonistas nombrando un presidente provisional que asegura la endeble concordia de la familia revolucionaria. Con mayor habilidad política, Calles anuncia la creación del Partido Nacional Revolucionario, ideando más que como un partido político, como mecanismos de aglutinación de los heterodoxos grupos políticos. Calles, en su último informe presidencial de 1928, proclama ante la nación que ha concluido la época de los caudillos para dar lugar a la de las instituciones, pero él mismo se convierte en jefe máximo de la revolución, manipulando desde atrás del trono las sucesiones presidenciales de Portes Gil, Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. El impulso revolucionario se atenúa notablemente en ese periodo conocido como el Maximato. El reparto de tierras a los campesinos se da paulatinamente. Desaparecen las compañías petroleras y los revolucionarios en el poder se enriquecen rápidamente en las obras de irrigación y construcción de caminos, actuando como contratistas de gobierno. Nuevas formas de explotación agrícola y ganadera aparecen en el noreste de la República, incorporándose modernas técnicas y cultivos orientadas a satisfacer la creciente y más diversificada demanda de alimentos de la Ciudad de México y su cada día mayor clase media. En estas tierras concentra recursos la gran familia revolucionaria en forma de presas, canales, nivelación de suelos, electrificación y caminos. El Maximato fue una época dentro de la historia de México en el que gobernaba Plutarco Elías Calles, quien imponía un presidente el cual manipulaba a su antojo. Dentro de la historia se le dio el sobrenombre de títeres o peleles en las manos del jefe máximo. Este periodo terminó en el gobierno de Lázaro Cárdenas de Río, cuando logró expulsar del país a Plutarco Elías Calles, permitiéndole a Cárdenas comenzar realmente su gobierno, lo que se conoce como un parteaguas histórico.